noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarle. Les saluda Tatiana Pérez desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Para todos y todas, feliz inicio de semana. Comenzamos este recorrido con titulares. Aquí están primero. En noticia Venezuela, ni el Mossad, ni la CIA, ni los paramilitares colombianos. El líder revolucionario Carlos Lanz fue asesinado por encargo por su esposa Maggie Kumare. Este lunes el fiscal general de la Nación presentó parte de su confesión. La narrativa de un complot político fue parte de la estrategia de los responsables para tratar de desviar la investigación. Profundizamos en ello. En noticia España. Crece el escándalo tras la revelación de una campaña sucia contra el partido Podemos en las elecciones de 2016. La filtración de varios audios revela la participación de la ministra de Defensa de ese entonces, un policía corrupto y varios reconocidos periodistas. Hechos que analizamos con una de las víctimas, el profesor Juan Carlos Monedero. En noticia Chile, primeros días de campaña por el plebiscito de la nueva Constitución. ¿Qué sectores están con el apruebo? ¿Cuáles con el rechazo? ¿Por qué las encuestas dan como ganador al rechazo? ¿Cuánto se les debe creer? Varias preguntas para el análisis. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, en el caso de la desaparición y asesinato del líder revolucionario Carlos Lanz, su esposa Maxiorizol Kumare confiesa la autoría intelectual de este abominable crimen. Ante la justicia lo dice, ni el Mossad israelí, ni la CIA, ni el Estado venezolano son responsables sobre estos hechos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este lunes que Maxiorizol Kumare confesó su participación en la desaparición y muerte del profesor revolucionario Carlos Lanz. Al nosotros confrontar con pruebas, con fotos, con experticias telefónicas, en la entrevista que sostuvimos con Maggie Kumare, al referirle todos los vacíos informativos que dio, las desviaciones que hizo y las evidencias inminentes de la delación de Castellanos, ella finalmente, como dije, confesó su participación. La versión coincide con lo revelado previamente por Glenn Castellano, pareja extramarital de Kumare y copartícipe de los hechos. El fiscal presentó una grabación en la que Kumare admite haber contactado a Castellano para que se encargara de ejecutar el secuestro y posterior asesinato de Lanz. Además, confirmó la participación de sicarios vinculados a la banda criminal Tren de Aragua. Efectivamente, 3 meses antes me contacto con Glenn Castellano Hernández, un delincuente confeso que estuvo preso en cárceles como Puente Ayala y Tocorón, pero que además mantiene relación con grupos delictivos, y le propuse una acción, el cual consistía en desaparecer a Carlos Lanz. El Castellano me pide un dinero, el cual le entregué. Y posteriormente, el 8 de agosto del 2020, nos vimos aproximadamente a las 10:30 de la mañana para él ratificarme que ya había desarrollado la acción, utilizando como coartada la entrega de un libro. Tal como lo señaló el fiscal, Kumare admite haber utilizado el Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz como coartada y desde allí atacar al Estado venezolano y sus instituciones. Paralelamente nosotros creamos el Comité de Búsqueda de Carlos Lanz, Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz, como coartada para hacer denuncias involucrando a la CIA, al Mossad y al mismo Estado sobre la desaparición forzada y secuestro político. Pero el discurso poco a poco se fue desgastando hasta llegar un momento que el Ministerio Público de manera eficiente reactiva un conjunto de acciones
que van depurando un conjunto de hipótesis y se perfila una mejor investigación y comienza a hacernos unos interrogatorios con elementos que no se habían hecho hasta ese momento. El fiscal general condenó que durante casi 2 años los propios victimarios y otras figuras de la política nacional intentaran sin fundamentos criminalizar al Estado y las Fuerzas Armadas. Las investigaciones continúan. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Anabel Díaz H., analista, profesora en el área de Ciencias Sociales. Nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela, vía telefónica. Profesora, buenas noches. Bienvenida a Noticia de Telesur. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Profesora, hoy ha confesado ser autora intelectual de este crimen atroz, aunque todos los crímenes lo son, pero este además con estas características particulares de un profesor y un líder revolucionario tan querido por millones en Venezuela. Su esposa, la segunda esposa de Carlos Lanz, Maggie Kumare. Las investigaciones en todo caso continúan. ¿Cómo se recibe esta información que entregaba el fiscal hoy para todos ustedes? Sí, bueno, muy importante esta pregunta, porque el movimiento popular venezolano, el movimiento magisterial, el movimiento pedagógico está profundamente conmocionado con esta noticia y con la forma, ¿no?, de la muerte del compañero, camarada, amigo y profesor Carlos Lanz, al cual nosotros pedimos respeto a su memoria, ¿no? En el caso, pues entendemos la situación en la que se encontraba la Fiscalía, que tuvo que revelar, incluso su propio hijo les dio la concesión de que tuviera que revelar todos los detalles por la gran operación de manipulación a la que había estado sometido no solamente miembros del comité, sino bueno, todo el movimiento popular venezolano, que estaba abrigando la esperanza, si bien no de conseguirlo vivo en muchos casos por el tiempo que había transcurrido de su desaparición, por lo menos contar con un cadáver, por lo menos poder cerrar ese luto, poder cerrar ese duelo que para el pueblo venezolano significa la pérdida del compañero Carlos Lanz. Claro, y ahora como movimiento popular hay, digamos que varias vertientes, algunos que dicen lo que queríamos era acompañar la búsqueda, la aparición, ojalá siempre aguardando la fe, la esperanza de que apareciera con vida. Pero hay otros que mantienen la indignación con el Ministerio Público. ¿Por qué cree usted que pasa esto, profesora? Sí, bueno, para algunos es difícil entender que fueron víctimas de una manipulación. Nosotros queremos aclararle que un trastorno de la personalidad de este tipo es altamente persuasivo y cualquiera puede ser presa fácil de su manipulación. Que no nos sintamos culpables por eso es una de las cosas que tenemos que decirle a los compañeros y compañeras que hoy se sienten usados. En el caso nuestro, que compartimos con el compañero Carlos Lanz, una actividad bien importante desde Caracas Insurgente, lo que es desde la Alcaldía de Caracas, la anterior gestión de la Alcaldía de Caracas en las comunidades de Caracas, sobre seguridad y defensa del territorio, entendimos desde un principio que habían indicios en el discurso, utilizando el mismo método de Carlos Lanz de análisis, en el discurso de los patrocinadores o de los familiares más cercanos en el comité, los cuales no compartíamos y nos mantuvimos aparte del comité. Por ejemplo, ¿qué no nos convencía? Y se lo decíamos a los compañeros, que se hablara de una desaparición forzosa sin pruebas y sin elementos de convicción. Eso nos parecía muy extraño. Además, ¿por qué el interés de vincular al Estado y cuál podría ser el interés del Estado cuando el aporte de Carlos Lanz, con su estudio de la guerra de amplio espectro y de las operaciones psicológicas, eran muy útiles para la defensa del territorio? Y sobre todo, profesora, vincular, aunque parezca bastante descabellado, pero bueno, digamos que en el mundo de la geopolítica pueden pasar cosas así. Sin embargo, en este contexto sí era muy descabellado. Al Mossad, la central de inteligencia, principal central de inteligencia y de espionaje de Israel, a la CIA y a grupos paramilitares colombianos. Sí. Era mucho. Era demasiado, sí, demasiado. Nosotros sabemos el peso y la importancia del compañero Carlos Lanz, pero también sabemos que estos organismos no se van a mover de esa manera y van a operar de esa manera en el territorio. Nosotros también sosteníamos la tesis de que una persona de mucha confianza del compañero Carlos Lanz, porque conocíamos sus protocolos de seguridad, era el que lo había sacado de su casa.
Y eso también nos alejaba del comité porque ellos se molestaban muchísimo con esta versión. Pero lo último que nos hizo a nosotros mantener la distancia y el cuidado necesario, al que llamamos a todos los compañeros y compañeras revolucionarios, es el hecho de que ellos nunca difundieron, no le dieron la difusión necesaria a la cuantiosa cantidad de dinero que el Estado venezolano estaba poniendo para que se informara sobre cualquiera de las noticias o de los acontecimientos de los que se tuviera noticia con respecto al profesor Carlos Lanz. Eso también nos despertó la suspicacia con respecto a la manera de operar de estos compañeros. Hay un hilo de la investigación, además lo decía el fiscal ahí en este propio estudio, profesora, que tiene mucho que ver con actos de corrupción. Tendrán que seguir las investigaciones, tendrán que conocerse más responsables, aunque el autor intelectual hubiese reconocido el delito. Es así. Nosotros creemos que el profesor Carlos Lanz, nunca claudicó a sus ideales, luchó contra la corrupción en todas sus formas, fue víctima de esa lucha contra la corrupción en su espacio más íntimo. Cualquiera de los que estamos o de los que ocupan cargos públicos pudieran presentar o vivir situaciones parecidas, similares. El llamado es al cuidado del proceso, al cuidado del movimiento, al cuidado del legado de Carlos Lanz, de su memoria. Carlos Lanz, desde el punto de vista educativo, hizo unos aportes muy importantes. Nos habló de la soberanía cognitiva, nos habló de la investigación-acción participativa y transformadora con el método IBEDECOR. O sea, formó una generación de hombres y mujeres que están dando su aporte a la revolución hoy en día. Entonces, por supuesto, atacar ese legado es atacarnos a todos nosotros. Y creemos que, por ejemplo, el decir algunas ONGs que se hacen llamar como ONG de defensa de los derechos humanos o defensa de las mujeres, una solidaridad automática, que llamar que son chivos expiatorios las personas que con pruebas de convicción científicas están privadas de su libertad en este momento, es para nosotros una injuria más contra la memoria del compañero Carlos Lanz, por la cual pedimos nosotros justicia. Y estamos siendo víctimas también incluso de ataques, ¿no? Dicen que nosotros somos cómplices, que los que no nos sumamos al comité. Todo eso es parte de lo que ellos aprendieron de las teorías del profesor Carlos Lanz de cómo montar una operación psicológica. Sí, profesora, ¿y quiénes los atacan a ustedes de esta manera por haber tomado una decisión además tan argumentada y tan lógica, dejar que fuera la propia autoridad, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía en Venezuela, que realizará todas las investigaciones? Claro, nosotros en todo momento hemos dejado en claro que nosotros entendemos que el Estado venezolano no es un Estado violador de los derechos humanos, por el contrario. Los que vivimos persecución y violación de nuestros derechos humanos durante la Cuarta República, rescatamos de esta revolución y acompañamos esta revolución porque hay un completo respeto por la condición humana. Eso es importante y queremos que eso quede claro. Entonces, introducir esa duda por parte de algunos grupos que se hacen llamar de extrema izquierda, que apoyan a personas como Tito Viloria, que es un delincuente, o como Glenn Castellanos, que es un delincuente. Los revolucionarios no andamos con delincuentes. Los revolucionarios y los delincuentes estamos en ceras contrarias, en puestos de combate contrarios. Entonces, por supuesto que dañar la moral del compañero Carlos Lanz a ese punto ya implica para nosotros una defensa. Nosotros estamos llamando para una acción nacional para el 8 de agosto de reivindicación de la moral y de la memoria y del legado del compañero Carlos Lanz. ¿Y en dónde serán estas actividades, profesora? Qué importante eso que usted nos cuenta. Sí, estamos convocando al movimiento pedagógico, al cual él hizo importantes aportes y está bastante impactado por esta noticia. Estamos convocando a los cristianos de base, con el padre Numas Molina, con el que conversamos también, para que apoyar esta iniciativa. Creemos que hace falta
acompañar al pueblo en ese dolor que siente, acompañar a los militantes, que bueno, nosotros hemos visto el impacto de esta situación en compañeros muy queridos, y que sabemos que por muy difícil y por muy fuerte y por muy dura que sea la realidad hay que aceptarla y hay que superarla, ¿no? En el caso de nosotros, los revolucionarios y revolucionarias. Por ejemplo, los comités de seguridad y defensa de los consejos comunales y de las comunas en Caracas, altamente impactados por esta situación. Todas las comunidades a las que el compañero Carlos Lam visitó, les dio talleres, les dio cursos sobre esta materia. Bueno, imagínate lo que hoy están sintiendo, ¿no? La indignación, la rabia, pero convertir esa rabia en preservar su legado, en mantener su acción, siempre esclarecedora, siempre del lado de la formación de los nuevos cuadros y mantener su ética y su moral en alto. Esto para nosotros es bien importante porque es mantener la ética y la moral del movimiento popular venezolano. Que así sea, profesora, gracias, muy buenas noches, gracias por sus reflexiones y por sus palabras, que así sea, mantener vivo el legado del Día Revolucionario, profesor Carlos Lam. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, España crece el escándalo y la indignación también tras la revelación de una campaña sucia contra el partido Podemos en las elecciones de 2016. La filtración de varios audios revelan la participación de la ministra de Defensa de ese entonces, un policía corrupto y varios reconocidos periodistas. Hechos que analizamos con una de las víctimas, el profesor Juan Carlos Monedero, desde España. Al volver, ya venimos, sigan con nosotros. El Gobierno Nacional endurece medidas contra feminicidas, infanticidas y violadores. Ya no van a poder tener los beneficios que tenían anteriormente. Garantizar que ya no existan más consorcios de jueces y fiscales. Que se va a poder trabajar con mayor celeridad dentro de los procesos judiciales que se vayan a instaurar. El agradecimiento especial a nuestro presidente por todo el apoyo que le ha dado al sector justicia. La ley es el resultado de su instrucción y del mandato que nos ha dado. Que nadie se llame al engaño respecto a nuestra firme voluntad de hacer la justicia un instrumento de verdadera defensa de la mujer, de la niñez, de la adolescencia, víctima de estas aberraciones. Ediciones SICUS te invita a participar de la convocatoria internacional al premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Se recibirán trabajos que conceptualicen sobre la experiencia nuestroamericana hasta el día 1 de agosto de 2022. Serán seleccionadas 3 obras para su publicación en formato libro, impreso y digital. Más información en www.sicus.org.ar/premio. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. En Noticia España, medios de comunicación han destapado una red contra el partido Podemos o su líder máximo, Pablo Iglesias, en la que el ministro del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, del PP, policías, empresarios y periodistas difundieron noticias falsas sobre la financiación del mencionado partido. Tenemos detalles desde España con nuestro corresponsal, Sergio Rodrigo. Hundir políticamente a Podemos era, según los audios del diario El País, el objetivo del gobierno del Partido Popular.
Era el año 2017. En ese momento, Podemos, liderado por Pablo Iglesias, era la tercera fuerza política en el Congreso y la ministra de Defensa buscaba pruebas contra la formación de izquierdas. Y otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel de servicio secreto venezolano donde me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos en Venezuela. Pero esa bomba, cuando yo se lo dije a esta gente, Paco se... porque digo, buena gente y tal. Pero yo eso sí lo quiero. Un complot en el que pasaron ministros, empresarios, policías y periodistas según la formación progresista, que generaron bulos y fueron publicados en máxima audiencia, pese a saber que publicaban fake news. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ellos. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Es decir, porque yo, no sé, ellos tienen un lenguaje. Estos son bolivarianos, que esto tal, estos han estado allí, claro que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros. Son bastante más listos que todo eso. El bulo, publicado en mayo de 2016, afirmaba que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro pagó $272.000. Finalmente fue desmentido por el gobierno bolivariano. El banco, Iglesia y la propia justicia archivó la causa. Pero el daño electoral ya se había producido. Aquí lo que ha habido es una trama entre empresarios y políticos de derechas del Partido Popular con policías corruptos y a su vez con periodistas también corruptos y que a mi modo de ver no merecen llamarse periodistas, para que difundieran unas pruebas falsas que se habían construido a propósito para desprestigiar a Podemos y a sus dirigentes con una información completamente mentira que nadie se molestó en verificar ni en contrastar. El objetivo, según la formación de Pablo Iglesias, era robar votos ante el auge de las elecciones generales, unos hechos que dañan a la democracia española. Se dedicaban a intoxicar con esas pruebas falsas a sabiendas de que eran falsas. Esto es realmente grave. Creo que ha dañado enormemente a nuestra democracia y a nuestro Estado de Derecho y que deberíamos no solo ser conscientes de la gravedad, sino tomar medidas y que se depuren responsabilidades. Ahora el gobierno de España pide que se depuren responsabilidades ante la creación de una cloaca política que intoxicó las elecciones del año 2016, que pudo amañar la democracia española. Sergio Rodrigo, Telesur, España. Vamos con el análisis. Juan Carlos Monedero es profesor en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, cofundador de Podemos, nos acompaña desde la capital española. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Un placer estar con vosotras y con vosotros. Muchas gracias. Juan Carlos, en España es común esta palabra cloacas, que da cuenta de un escándalo político, pero en este hay diversísimos sectores involucrados. ¿Es más que una cloaca? ¿Usted cómo define este episodio? Bueno, las cloacas hacen referencia al Estado profundo, es decir, a esa mezcla de intereses ocultos que son ajenos a la democracia, donde están servicios de inteligencia, están grandes capitales, multinacionales, a veces incluso hay servicios secretos internacionales. En el caso de España estaba la Casa Real, y que al final lo que hacen es mantener una estructura de privilegios. Esas cloacas hacen el trabajo sucio. Ya lo dijo Felipe González, ¿no?, que las cloacas eran necesarias para el funcionamiento de su concepto de democracia. Y al final las cloacas son las que, ahora estallado en España, han conjuntado a comisarios de policía corruptos, a políticos corruptos, a empresarios corruptos, a una Casa Real corrupta y a medios de comunicación corruptos para intentar frenar desde que nació en 2014, pero sobre todo en 2015-2016, una fuerza política que todas las encuestas señalaban como ganadora en las elecciones. Utilizaron un nuevo enemigo global, un mal existencial, que era Venezuela, para señalar que había una vinculación, por supuesto ilegítima, entre Venezuela, ETA, pagos ilegales y Podemos. Y todo esto en la víspera de unas elecciones donde Podemos se distanció del Partido Socialista en 300.000 votos.
Y la pregunta importante es, si no hubiera habido todos estos ataques, ¿hubiera ganado Podemos las elecciones? Parece bastante probable que sí, y por tanto nos encontramos con algo que es una realidad en todas las democracias occidentales, y es que hay unos poderes ocultos que nunca permiten que las fuerzas alternativas ganen las elecciones y siempre compiten. Lo hemos visto en Colombia, no les ha salido, pero intentaron asesinar a Gustavo Petro, vimos intentos de fraude contra López Obrador, vimos cómo encarcelaron a Lula, vemos cómo han intentado derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, y todo, y esto es muy importante que lo sepan nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas, todo lo que Europa hace en América Latina lo terminan aplicando también en su continente. Y ahora lo que se ha hecho en tantos países latinoamericanos, lo hemos visto cuando asaltaron el Capitolio, el loquito con la cabeza de bisonte y los cornitos, o ahora cuando se utiliza contra, en este caso españoles, un tipo de medidas que lo que hacen es dinamitar la democracia. Profesor Monedero, Juan Carlos, aquí una de las novedades es que hay reconocidísimos periodistas de medios corporativos que funcionan en Madrid, que tienen mucha presencia en canales nacionales. ¿A usted le sorprende esto? Pero eso, Tatiana, siempre ha sido así. Tatiana, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Es decir, siempre ha habido periodistas corruptos. Ha habido un libro muy importante en España, del que fue durante un año director del diario El Mundo, David Jiménez, que publicó un libro que se llama El Director, donde él cuenta su experiencia como director del segundo diario más importante de España y cómo las noticias se las daban estos servicios de inteligencia, estas cloacas policiales, y le daban noticias falsas contra Podemos y ellos las publicaban en portada como si fueran ciertas, ¿no? Para intentar, ya digo, socavar a las fuerzas políticas alternativas. Y en ese libro contaba que los 80 periodistas más importantes de España, los 80 periodistas, estaban en nómina de uno de los poderes multinacionales más importantes al respecto, que era Telefónica, con César Alierta. Hemos visto, yo lo he visto en Venezuela, personas como Patricia Olé u otra gente, ¿no? Como son gente mercenaria de intereses extranjeros que querían conspirar contra la democracia en Venezuela. Y ahí están esos periodistas siempre, ¿no? Trabajando, baile. Y hay muchos periodistas que han estado constantemente trabajando, te digo, para justificar el derroque de las democracias. Y fíjate, Tatiana, el ejemplo más claro lo tenemos con Lula. Un juez acusa a Lula sin pruebas de un delito, ¿y quién hace que ese delito, los millones de brasileños que salieron de la pobreza gracias a los gobiernos de Dilma Rousseff y de Lula, no salieran a la calle a protestar? Son los medios de comunicación y esos periodistas que tienen credibilidad los encargados de sembrar esa mentira. La conclusión es que el poder en el siglo XXI no compra solamente políticos, no compra solamente militares, compra también periodistas, porque son los que pueden lograr golpes de Estado que son menos cruentos, pero que no dejan de ser golpes de Estado. ¿Usted cree, profesor, que habrá alguna sanción moral, una sanción pública sobre estos medios de comunicación involucrados, sobre estos periodistas? Algunos de ellos son sus propios directores. Yo no soy muy optimista al respecto. Sabemos que el rey Juan Carlos es un delincuente y lo han liberado. Podemos haber pedido que el comisario Villarejo, el que ha aparecido en unas conversaciones con la ministra de Defensa de España, Dolores de Cospedal, por cierto, señalándome a mí como el enemigo público número uno junto con Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, ellos saben a quién disparan, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Popular estuvieron en contra de comisiones de investigación para que con Villarejo, este comisario corrupto, ¿no?, que ha pasado por la cárcel, pudiera declarar. No hay una voluntad entre los grandes partidos del régimen, del Partido Socialista y el Partido Popular, no hay una gran voluntad de que se sepa cómo ha funcionado, porque, Tatiana, y esto es duro decirlo como europeo, las democracias en España, en Portugal, en Italia, en Francia, en Alemania, funcionan tuteladas por poderes profundos. Y solamente cuando hay un empuje popular muy, muy fuerte, podemos vencer esas tutelas. Si no, no ocurre.
Y nos encontramos, lo habéis vivido vosotros como venezolanos, con que el gobierno de España reconoce, porque lo exige Trump, a Guaidó, un tipo que se autoproclama en una plaza. ¿Y dónde está la soberanía de España? O ahora Joe Biden le exige a Alemania y le exige a España que reconozcan la posesión del Sáhara por parte de Marruecos. ¿Dónde está la soberanía de España? ¿O dónde está la soberanía de Alemania? No existen. Lo que pasa es que ocurre como aquello que decía Voltaire. Él planteaba con Dios, decía, Dios no existe, pero que no lo sepa mi criado para que no me corte el cuello por la noche mientras duermo. Entonces, nuestras democracias a menudo son democracias muy débiles que necesitamos creérnoslas para que no salgamos a la calle a reclamar a los ladrones, para reclamar a los que hunden nuestros países, a reclamar a los que se enriquecen empobreciéndonos a nosotros, que dejen de hacer este tipo de fechorías. Muy pocos ricos y muchísimos pobres, y más en estos tiempos. Ahora, profesor Monedero, para usted en particular, que sigue siendo satanizado, acaba de suceder en Colombia, un artículo de un medio local por su apoyo a la campaña de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, pero también para Podemos. ¿Qué ha significado este oscuro episodio? Bueno, yo aprendí en América Latina que los que apuestan por el pueblo tienen que tener coraje. Y aquí no se intenta matar civilmente, pero en América Latina los mata físicamente, ¿no? Y tener la experiencia de lo que fue el proceso venezolano, lo que ha supuesto la victoria de Gustavo Petro, lo que supuso la victoria de López Obrador, viendo a la gente, ¿no?, que ha puesto el pecho, el cuerpo en América Latina, lo que hacemos nosotros es nuestra parte, como el colibrí, hacemos nuestra parte, no queremos apuntarnos más tantos de los que nos corresponden. Hay mucha gente en pequeños pueblos de España que por ser de Podemos les han castigado. Y por tanto, es una manera de estar en el mundo. Yo le digo a mis alumnos que si uno mira la línea de la historia y uno se pregunta dónde quiere estar, ¿quieres estar con Espartaco o con Craxio? ¿Quieres estar con los campesinos o con los príncipes? ¿Quieres estar con Pancho Villa y Zapata o con Huerta, ¿no? ¿Quieres estar con Chávez o con Carlos Andrés Pérez, ¿no? Pues igual ahora, ¿no? Si uno quiere estar en el lado correcto, bueno, pues tenemos que saber que los poderosos van a intentar atacarnos, ¿no? Ahí no caben ingenuidades, ¿no? Ya digo, estar en el lugar correcto de la historia, uno paga un precio, pero también le sacas a la vida buena parte de su jugo. Así que adelante, les digo a ustedes, igual que nos decimos a nosotros, adelante cada día. ¿Y ahora qué sigue, profesor? Hablamos de un proceso jurídico, de un proceso político, usted en particular y para Podemos. Yo voy a plantear una querella, sobre todo porque ha habido una reunión de la ministra de Defensa con un comisario corrupto donde se han puesto de acuerdo para inventar pruebas para textualmente arruinarme la vida porque textualmente yo era un hijo de puta, ¿no? Y por tanto, que se reúna la ministra de Defensa con un delincuente para inventarse pruebas para arruinarme la vida, eso en España es un delito. Y por tanto, yo voy a poner en marcha con mis abogados medidas al respecto. Igual que tenemos que dar un paso más allá y también señalar a periodistas que se reúnen con corruptos para inventarse noticias contra Podemos. Porque es que si no la democracia se nos va al carajo, con perdón. Es decir, que si no defendemos el Estado de Derecho y si no reclamamos a los jueces contra los comisarios, los políticos, los periodistas que son corruptos, estamos perdidos, porque entonces la democracia no funciona. Y lo que no puede ser es que ellos jueguen con las cartas marcadas y nosotros juguemos con las manos atadas a la espalda. Eso no funciona. Y por tanto, los siguientes pasos en España van a ser los mismos, ¿no? Seguir dando la lucha electoral, seguir dando la lucha en el relato, porque nos jugamos mucho en el relato, y también vamos a dar la lucha en los tribunales, porque no vamos a permitir que nos roben otra vez la democracia como ya hicieron los mismos, porque son los mismos que nos la robaron en 1939. Y después en 2016. Profesor Monedero, muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Buenas noches. Adiós. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, primeros días de campaña por el plebiscito de la nueva Constitución. ¿Qué sectores están con el apruebo? ¿Cuáles con el rechazo? ¿Por qué las encuestas dan como ganador al rechazo? ¿Cuánto se les debe? Bueno, mucho por preguntarle a nuestro analista al volver en Es Noticia.
En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. El mundo sintoniza a Telesur. Odette Díaz Fumero, desde Moscú, Rusia. Porque Telesur siempre da más. Bolivia inicia la construcción de la planta que producirá NPK, uno de los fertilizantes más demandados en el mundo, para atender la demanda nacional. Bolivia es un país como muy pocos en el mundo que lo tiene todo. Tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene potasio, que son, entre otros componentes, los más necesarios para volver a revitalizar a la madre tierra en este afán de querer producir cada vez más. Muchísimas gracias, muchas felicidades, en buena hora para nuestros hermanos cochabambinos. Estamos saliendo adelante. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. En noticia, Chile, una semana ha pasado desde que se activó la campaña por el referéndum para aprobar o rechazar el proyecto de una nueva constitución. ¿Quiénes están detrás de cada campaña? Vamos a verlo. El plebiscito, de carácter obligatorio, que convoca más de 15 millones de electores para el próximo 4 de septiembre, arrancó su campaña con el apruebo o rechazo para una nueva Carta Magna. Impulsada por el presidente Gabriel Boric, la propuesta tomó en cuenta algunas de las reivindicaciones planteadas durante las protestas sociales del 2019. Sin embargo, el modelo de nación no está en discusión. Esta acción política
tiene en disputa a la oposición de derecha con sus partidos tradicionales y el oficialismo de izquierda, impulsado por los movimientos sociales y culturales. Uno de los políticos tradicionales, expresidente Eduardo Frei, vinculado con las líneas de la dictadura de Pinochet, hace campaña por el rechazo. El sistema político impuesto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes. Debilita las atribuciones del presidente y crea una Cámara omnipotente que nos expone a que una mayoría ocasional controle ambas instancias y pueda avanzar hacia una dictadura populista. Pero no solo los partidos políticos participan en esta campaña. Diversos movimientos sociales se han agrupado a través de un comando donde se une la red de mujeres, profesores universitarios e indígenas, entre otros. Según CADEN, empresa de investigación de mercado y opinión pública, en un estudio en la primera semana de julio, el apruebo alcanza un 42%, mientras que el rechazo 55%. La nueva Carta Magna, que pretende derrotar a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet, abandera la incorporación de nuevos derechos sociales, laborales, de salud, vivienda y educación. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña desde Santiago de Chile Cristian Leporati, experto en comunicación política, nos acompaña vía telefónica. Cristian, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Oye, mis disculpas porque no puedo conectarme por pantalla, pero los atascos en Santiago de Chile en hora punta son terribles y el tráfico es traidor, así que lo siento, mi disculpa. No se preocupe, muchas gracias. Lo importante es que nos escuchemos. Gracias. Eso, no sí. a ti. Cristian, dice hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, que independientemente del resultado del plebiscito, el país estará aún más polarizado de lo que ya en este momento se encuentra. ¿Usted qué cree? A ver, las élites en Chile, desde el año 2006, cuando los pingüinos, que eran los estudiantes de colegio, empiezan a protestar en las calles, y posteriormente, el 2011, bajo el gobierno de Piñera, los estudiantes universitarios también salen a protestar a las calles. Desde ese momento Chile empieza a cambiar y empieza a exigirle mucho más a la élite política, ya sea de izquierda o de derecha. Y ahí se empieza el país a polarizar, ¿ya? Por lo tanto, el país ya viene polarizado. El 2019 con el movimiento social en octubre, que fue ampliamente conocido en Latinoamérica y en el mundo, se polariza aún más. Y un momento para buscar la paz y lograr la paz fue este acuerdo que fue finalmente un plebiscito y una nueva constitución. Es decir, el país ya venía hace años polarizado y por lo mismo esto va dentro de la misma línea, el mismo camino, y yo no podría atreverme a decir que el país va a estar más o menos polarizado. El país está polarizado, así de simple. Y este evento, esta nueva elección, a pocos meses de la elección presidencial, que también fue polarizada entre una persona de extrema derecha y un socialdemócrata como Boric, también fue polarizado. Por lo mismo, o sea, tenemos un país que ya lleva muchos años como Chile polarizado. Nada nuevo bajo el sol. Y en este mismo contexto, incluso de años atrás y por supuesto en esta coyuntura, la clase política que debería velar por la paz, la tranquilidad y por el mejor bienestar de todos los y las chilenas, ¿qué hace? Mira, bueno tu punto y tu pregunta, porque en el fondo tú mostrabas en la nota, escuchábamos a Eduardo Frei, expresidente de la República, pero también hace unos días atrás Ricardo Lagos, también expresidente de la República, ambos de centro izquierda, socialdemócrata y otro demócrata cristiano, ambos no tuvieron, Frei tuvo una posición en contra del apruebo, rechaza, y Lagos fue híbrido, no dijo ni que sí ni que no. Entonces, cuando tú ves a dos líderes de opinión como estos presidentes dentro de la izquierda chilena, más tradicional, no la nueva izquierda que representa Boric, y los partidos de Frente Amplio, que es otra mirada más moderna, más joven, distinta, cuando ves esa posición y ese discurso, también polariza mucho, porque finalmente no aclaran el camino. Eduardo Frei era un presidente de la izquierda, gobernó bajo la concertación izquierda, y tiene una propuesta, una respuesta de derecha. Y Ricardo Lagos, que fue el que apuntó a Pinochet en plena dictadura y lo acusó en televisión abierta, en plena dictadura, reitero, años después dice esto otro, una posición poco clara. Entonces, todas estas actitudes
van haciendo que en verdad las personas se pierdan un poco la ciudadanía. Qué extraña izquierda, Cristian, en Chile realmente. Parece que quisieran perder. Por ejemplo, pero es que es realmente inentendible, o vincularlos con la izquierda es tal vez una equivocación, antes y ahora. Mira, claro, no sé si es una equivocación, pero yo creo que el país hoy en día necesita una guía clara. La derecha ha sido bastante clara, rechazan, y están rechazando hace un año, no ahora cuando terminó el proceso, están hace un año rechazando. Han sido clarísimos ellos. Pero la izquierda chilena ha sido muy poco nítida, muy poco transparente y con una posición muy hacia atrás, hacia adelante, puede ser, puede que no, y eso te va al final produciendo mayor duda en la población y también un mayor alejamiento de la política. Te recuerdo una sola cosa, en Chile hay una encuesta que es bastante seria, que es la del Centro de Estudios Públicos, CEP, que hace algunos meses atrás dijo que el sistema político chileno tenía un 2% de credibilidad, un 2%. Y todas estas actitudes y estas propuestas y estas respuestas a este proceso que ya está llegando a su fin, lo que hacen es confundir más a la población. ¿Será por y alejarla eso? Más de la política. Claro, te entiendo con claridad el punto. Te pregunto si esta confusión, esta situación política del país es el reflejo de lo que nos contabas, por ejemplo, de la encuesta sobre la clase política del país, pero en la coyuntura dice, por ejemplo, Pulso Ciudadano, sobre el tema del plebiscito, un 46,3% dice que votaría para aprobar la nueva Constitución, votaría para rechazar la nueva Constitución, dice esta encuesta, y un 28% para aprobar la nueva Constitución, pero además el nivel de indecisos baja de 30 a 15%. Hay otras encuestas que también ganan el rechazo, aunque con una diferencia, digamos, más o menos distante, pero lo cierto es que esas encuestas dan este resultado. ¿Cuánto hay que confiar en ellas? Yo te diría que poco, porque las encuestas en Chile y en Latinoamérica también, no son fotos del momento. La sociedad latinoamericana y Chile en particular es muy líquido.